¿Qué más hacer, Sergio, aparte de lo que nos propone Alexander? Sí, muy gráfico, este círculo, ¿sí?, vicioso en donde llega el estímulo y llega esta emoción que necesita ser descargada. Y tú dices, la pausa nos ayuda a detener, a reflexionar, a pasar a esta neocorteza que tenemos para poder pensar y tomar otra decisión. ¿Qué más se podría hacer, Sergio? Bien, yo creo que lo voy a poner con un ejemplo de un paciente muy reciente, ahora de esta semana, un chico de 18 años que dice que quiere trabajar efectivamente su reacción impulsiva y su rabia, ¿no? Que de repente es muy reacciona, exploto, me dice, y exploto no tanto para lastimar a otros, sino me lastimo a mí mismo, incluso dice, yo le pego a la pared, ¿no? Y me lastimo la mano. Ok. Y entonces, trabajando es, a ver, y le explico este tema de las heridas de la infancia. Y entonces lo llevo a que identifique cuáles son las heridas de su infancia, es decir, en qué situaciones él estaba presente ese sentimiento que le genera a él, porque yo le decía, a ver, ¿qué siente tu cuerpo cuando expresas, no? No, pues siento que en mi estómago siento como que se me revuelve el estómago y siento como que me hormiguean las manos. Ok, eso mismo, ¿cuándo lo has sentido? No, pues que cuando me peleé en la prepa. No, antes. No, que en la secundaria. Antes. Y entonces vamos y toca una herida que tenía que ver con peleas de sus padres cuando él tenía 4 años. Y que los papás, la mamá, cuando se daba cuenta que iba a haber pleito con el papá, le decía a su hijo, ve y escóndete en tu cuarto, métete a tu cuarto. Y el niño se metía al cuarto, pero tenía 4 años y empezaba a oscurecer y pasaba 1, 2, 3 horas y seguía escuchando los gritos de sus papás, ¿sí? Y le empezaba a dar mucho miedo porque él no sabía prender la luz. Y entonces empezaba a oscurecer. Y dice que la sensación era la misma que sentía ahora cuando expresa su rabia de esa manera. Entonces, lo llevo a conectar las sensaciones que ustedes conocen por la cuestión de terapia de contención, como esta cuestión de la rabia tiene que ver con tristeza, tiene que ver con miedo, ¿sí? Y entonces logra identificar estas escenas, digamos, de su infancia, y a la hora que lo conecta con su reacción actual, él le digo, bueno, ¿y cómo te sientes de estar hablando sobre esto? Y me dice el muchacho, no, es que ya siento que descargué, que traía cargando algo y que no lo había platicado. Comentamos ese tema, era el más importante, pero también había otra situación que tenía que ver con que se burlaban sus compañeritos del kinder, se burlaban de él porque él tenía miedo a la oscuridad, ¿no? Y entonces no quería que cerraran la puerta del salón. Y entonces se burlaban de él y eso le daba también mucho coraje que no podía expresar, ¿no? Entonces, básicamente lo que recomiendo, digamos, ¿no? Complementando lo que dice Alexander, muy gráficamente bien puesto, es tratar de identificar, ¿no? ¿Cuáles son nuestras principales heridas? ¿Cuáles son las heridas que mi esposa, por ejemplo, mi compañera, toca cuando yo reacciono de manera violenta hacia ella, ¿no? Y seguramente es una herida de la infancia. Si logro identificarla, si reconozco cuál es ese punto que toca, pues seguramente voy a poder reaccionar de una manera diferente, obviamente con esta pausa, ¿no? Hacer una pausa, decir, respiro, cuento hasta 10, 1, 2, 3, 4, no me brinco de 2 por 5, ¿no? Y reconozco, esto tiene que ver con mi mamá cuando me gritaba porque no había hecho la tarea. Ok, tranquilo, bajas, no es mi mamá, etcétera, y puedo reaccionar de manera diferente ante ese estímulo que toca una herida, en este caso con la pareja, ¿no? Entonces, espero que esto haya ejemplificado, digamos, un poquito más mi propuesta, ¿no? Gracias, Sergio. Sí, por supuesto. Alexander.
Marco, gracias, Sergio. Ahí, eso que dice Sergio es súper clave. Quiero contarles que hay algo que se llama víctima. Es también un arquetipo. Eso es lo que llevamos nosotros guardado. Nosotros como hombres también tenemos un arquetipo de víctima, pero ese arquetipo también puede ser ancestral. Es importante que como hombres identifiquemos en qué momento nació la víctima que hay en mí como hombre. En el caso mío, en mi caso personal, me di cuenta que mi víctima nació cuando llegó mi tercer hermano. Cuando llega mi tercer hermano, obviamente era un niño, un bebé blanco de ojos azules, donde toda la familia lo adoraba, donde toda la familia tenía que ver con él, y este negrito de ojos cafés oscuros pues quedó olvidado, quedó negado. Entonces, ¿cómo yo hacía para poder ser visto si quedé en el sándwich de mi hermano mayor con mi hermano tercero? Pues me inventé la enfermedad inconscientemente a los 3 años de edad y sufría de amigdalitis. Y en esa amigdalitis era la única forma de tener a mi mamá cerca, porque ella sabía que si la temperatura o la fiebre, como decimos aquí en Colombia, se me subía a más de 39, pues estaba mi vida en peligro. Entonces era la forma de tener cerca a mi mamá desde el cuidado y la protección. Pero como hombres tenemos que saber cuándo nació esa víctima. Porque desde esa víctima no se construye un hombre maduro. Desde esa víctima no se hace una realización personal. Porque siempre en el ciclo, después de víctima, viene el tirano. Siempre la persona que se comporta como víctima termina siendo tirano y tirano con sus seres cercanos, con sus seres queridos. Porque no hay equilibrio y entonces, al final de cuentas, ahí está, ¿no? El dolor y bueno, y sabemos que del dolor nace la violencia. Sí, sí, sí. Sergio. ¿Me permites para completar? Y creo que podemos ir avanzándole, ¿no? Desde esta dinámica. Y gracias, Marco, por permitirnos disgregar a lo mejor, pero vamos a llegar al mismo punto, finalmente. Yo coincido completamente con este planteamiento de Alexander de las víctimas, pero también hay que tomar en cuenta, ¿sí? No, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? Lo que mencionamos aquí en uno de los programas pasados, que decíamos ni víctimas ni culpables. Y yo creo que la culpa en muchos hombres, empiezo con la mía, ¿sí?, está presente en muchos de los comportamientos que tenemos y especialmente de los comportamientos que tenemos en relación a las mujeres, ¿sí? En mi caso personal, yo lo he platicado acá, yo he cargado con culpas ajenas, bueno, algunas mías, ¿no? Pero esas no se las voy a platicar. Les platico más bien la culpa que yo percibí que mi padre cargaba respecto a su propio padre, es decir, mi abuelo paterno, como todos los abuelos seguramente de nosotros, pues fueron hombres de su época, fueron hombres formados en comunidades rurales, en una cultura muy machista, muy patriarcal, muy violenta, ¿no? Y mi abuelo fue eso, ¿no? Entonces, mi padre vio conductas muy fuertes de su propio padre. Yo he platicado aquí, pues sobre todo en relación a su hijastra, es decir, pues sí, a mi tía, una hija de su segundo matrimonio, de donde nació mi padre y mis tíos. Y bueno, tuvo comportamientos, digamos, no adecuados, ¿no? Respecto a mi tía, a su hijastra, ¿no? Y eso mi padre lo vio, y para mi padre su hermana, su media hermana, fue muy importante en su vida.
y obviamente no pudo expresar a lo mejor completamente su rabia o su inconformidad mi padre, y lo vivió como culpa de los hombres, como culpa de su propio padre, que por alguna razón yo tomé. Muchos de mis hermanos, que somos muchos, somos 8 hombres y una mujer, muchos no tomaron no vieron esa culpa, pero por alguna razón yo la tomé y empiezo a comportarme frente a las mujeres con culpa. Y entonces pierdo ahí también mi fuerza de guerrero, porque el guerrero con culpa no saca la espada, la saca tímidamente, híjole, a lo mejor voy a lastimar, ¿no? Como estaba presente la lastimada que hizo mi abuelo con mi tía, ¿no? Entonces, un hombre que tiene culpa respecto al ejercicio de la fuerza del guerrero, la fuerza sana, pues obviamente tiene fugas, ¿no? Como lo hemos comentado, ¿no? Se nos fuga esa energía y entonces, desde la culpa, no podemos expresar bien nuestra energía, ¿no? Entonces, ni víctimas, como dice Alexander, ni culpables tampoco. Porque muchos hombres, sobre todo ahora jóvenes, ¿sí?, que no quieren ser machos, que no quieren ser violentos, están cargando culpas de sus propios padres, ¿sí?, y quieren cortar. Y cortando no se resuelven los problemas. Y menos desde la soberbia, como lo ha dicho Alexander, ¿no?, de sentirnos mejores a nuestros padres, ¿no? Entonces, ni víctimas ni culpables, ¿no?, haciéndonos responsables, obviamente. Claro. Gracias, Sergio. Muchos temas todavía que ver, que tratar, que platicar, que dialogar, que entender sobre cómo se construye el guerrero.